Hermanos, que Dios bendiga su día, su vida y todo lo que tengan que realizar, hermanos. Es un placer estar esta tarde con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy les traigo un tema que tiene como título La actitud ante el desprecio. A lo largo de nuestras vidas como cristianos, siempre combatimos y tenemos la palabra desprecio delante de nuestros ojos, porque en muchas ocasiones a las personas no les agrada que se le hable de la palabra de Dios, ni que se le reprenda y exhorte el pecado. Hoy veremos, hermanos, una escena clásica en la vida de David, el rey David. Y aquí nos enseña, hermanos, cómo reaccionar ante el desprecio. Esa es la pregunta, ¿cómo reaccionar ante el desprecio? Todos, hermanos, en algún momento hemos sido despreciados de una forma u otra, pero también nosotros hemos despreciado en algún momento a alguien, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Samuel 6, 16. Segunda de Samuel 6, 16. Y fíjense, hermanos, dice lo siguiente: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cuando me encontraba leyendo esto, hermanos, y siempre que lo llego a leer, me resulta muy impactante que, siendo la esposa de David, lo haya despreciado. La palabra desprecio, hermanos, quiere decir desestimar, abatir, desechar, rechazar a alguna persona o algo. Obviamente porque no tiene suficiente valor para ella. Eso es lo que quiere decir despreciar, hermanos, rechazar. Y aquí, hermanos, David está experimentando el desprecio de su propia esposa. Impactante, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes, hermanos, si su propia esposa los desprecia? Pero para el rey David no era algo nuevo, porque ya anteriormente había experimentado un desprecio. Se dice que cuando el profeta Samuel llegó a su casa para ungir al próximo rey de Israel, David ni siquiera fue invitado a la cena, hermanos. ¿Se pueden imaginar eso? ¡Qué fuerte! El desprecio, lamentablemente, y bueno, digo lamentablemente porque es terrible, ocurre de distintas maneras, hermanos, pero ténganlo por seguro que solo proviene de corazones dañados o malos, hermanos. Esas iglesias, hermanos, aquellas iglesias podridas, donde hay mucha gente que tiende a hacer desprecio hacia sus pastores, hacia sus ministros, hacia los propios hermanos y congregantes, hermanos. Esas iglesias que están en este pecado, porque esto para mí es un pecado. El desprecio es un pecado porque deriva de él muchísimas cosas. El enojo, la ira, la frustración, la tristeza, la depresión, todo deriva del desprecio, hermanos. ¿Cómo debe ser, hermanos, nuestra actitud ante el desprecio? Créanme, hermanos, es terrible cuando vemos un hermano, a alguien que está caminando con Cristo, que practica el desprecio, hermanos. Eso significa que es un hermano endemoniado que ni siquiera está caminando con Cristo como debe ser, hermanos. Porque dice la palabra de Dios: amémonos los unos a los otros. La gente que practica desprecio, incluso dentro de una iglesia, no está caminando bien con Cristo. No está amando al hermano como lo dice la palabra de Dios que debemos de hacer, hermanos. Les voy a dar unos puntos que deben de tener en cuenta y vienen claros para que ustedes puedan manejar lo que es el desprecio. El primer punto, hermanos,
No aceptes el intercambio. La persona que desprecia, hermanos, siempre tiene algo que está ofreciéndote. Quiere cambiarlo por lo que tú traes. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos leyendo la palabra de Dios? Nos encontramos leyendo la Biblia y hay muchas personas que nos están viendo que estamos leyendo la palabra. Hay personas a las que no les gusta ver a gente leyendo el Evangelio. Esa persona se te puede acercar y te puede decir, mejor vente, vamos a hacer otra cosa. Vamos a escuchar música mundana. Vente, vamos a ver una película de terror. Vamos a jugar Free Fire, como ves lo que está de moda hoy en día. Y no te permiten seguir leyendo el Evangelio. Desprecian ver a personas escudriñando la Biblia. Por eso es que les digo, no acepten ese intercambio, hermanos. El que desprecia siempre tiene algo que ofrecerles, siempre y cuando dejen de leer el Evangelio. Incluso eso se ve, hermanos, muchas veces cuando practicamos el evangelismo. Siempre, hermanos, habrá alguien del mundo que te quiera desanimar y te quiera quitar esas ganas de compartir la palabra de Dios, hermanos. No aceptemos el intercambio. Démonos cuenta, hermanos, en la historia de David y Mical, como lo estamos viendo. Ahí me gustaría que abran su Biblia un poquito más abajito, ahí en 2 de Samuel 6:20. 2 de Samuel 6:20. Y como dice, hermanos, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Palabras fuertes de Mical hacia David, su esposo. Pero para David, hermanos, no era de esa manera. Él no lo veía de la forma en como su esposa Mical lo veía. Él simplemente había danzado ante Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes aceptar el cuento imaginario del que desprecia? Muchas veces llegan mucha gente con esos cuentos imaginarios de desprecio hacia nosotros que compartimos el Evangelio o que leemos la Biblia o que nos congregamos. Y eso únicamente lo hacen para que nosotros nos desanimemos, porque son hijos del diablo que ni siquiera se paran en una iglesia, que ni siquiera leen la Biblia y que ni siquiera conocen de Jesús, hermanos. Y quieren contaminarnos con su desprecio. No lo aceptes, hermano. No acepten el desprecio. Aprendan a manejar ese desprecio. No hagan ese intercambio con esos endemoniados que desprecian el Evangelio, hermanos. Así como David. David no aceptó el desprecio de su esposa. Él sabía delante de quién estaba danzando, hermanos. El segundo punto que quiero que vean. No permitan que el desprecio los apague. Como dijo David, y aún me haré más vil que esta vez. David, cuando dijo eso, daba a entender, hermanos, que él iba a volver a hacerlo otra vez, que él iba a volver a danzar otra vez para Jehová. Eso, hermanos, no iba a apagar su pasión por Dios. El desprecio de su esposa no iba a apagar su pasión por Dios. Y el rey David era un hombre que amaba a Dios, hermanos. Este es un ejemplo. Él estaba apasionado con Dios. Qué increíble, qué hermoso. Que a pesar que tu esposa te desprecie y te desmotive, tú estés firme ante Dios. Un ejemplo de vida es el rey David para nosotros como cristianos hoy en día. El desprecio, hermano, quiero que lo sepan, puede venir incluso de las personas que menos te imaginas. Familiares, amigos, líderes, jefes. Pero no debes dejar que apaguen ese fuego de lo que haces por Dios, hermanos. Imagínense que se paren a predicar la palabra de Dios y que escuchen comentarios de que la Biblia no sirve, de que la Biblia es mentira, como lo hacen muchos ateos hoy en día, hermanos. ¿Y ustedes qué van a hacer, hermanos?
Hay mucha gente que ni siquiera está caminando bien con Cristo y se encuentra en un altar predicando la palabra de Dios. Pero si no está caminando bien con Cristo y escucha comentarios como los que les acabo de decir, que la Biblia no sirve, imaginen, hermanos, qué va a hacer ese hermano que no está caminando con Cristo y que se encuentra enfrente del altar. Quizás se enoje, quizás se desanime, quizás se le apague ese fuego que tiene de compartir la palabra y de servir a Dios. Hay que aprender a manejar ese desprecio, hermanos. Es cierto, hermanos, no necesitamos probarle nada a nadie. Pero sí debemos dar buenas nuevas del enfoque del por qué hacemos las cosas. Y todo es para Dios, hermanos, y para que el día de mañana tengamos ese galardón y ese premio en el reino de los cielos, hermanos. El desprecio vendrá como arma sutil para desenfocarte, hermanos. El desprecio lo usan para desenfocar nuestra mente de las cosas de Dios, hermanos. Y debemos estar firmes en la palabra del Señor, porque esa es la importante de nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios. Siempre en la palabra. El punto número 3, hermanos. Recuerda que Dios mira a los humildes. Dios mira a los humildes, querido hermano. Ahí en el verso 22 hay una parte donde David dice: seré bajo a tus ojos, pero seré honrado. Fueron palabras del rey David, hermanos. Él sabía muy bien que en sus experiencias con Dios, Dios levanta al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos, hermanos. La recompensa no vendría de su esposa Mical. David estaba consciente de eso. La recompensa no vendría de Mical. Y por eso no le importaba realmente la opinión de su esposa. La misma perspectiva de David debemos tener nosotros. Que no nos importe, hermanos, que los increyentes nos insulten, que nos golpeen, que nos humillen. Porque el premio o la recompensa vendrá de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, hermanos. De nadie más. Por último, punto número 4. El desprecio siempre trae consecuencias. Hermanito de la iglesia, hermanito congregante, hermanito pastor, hermanito predicador. El desprecio siempre trae consecuencias. Si tú desprecias al hermano, si tú desprecias a tu pastor, hermano, vas a tener una consecuencia. Y el día de mañana vas a estar lamentándote por despreciar, hermanos. El desprecio es un pecado, es algo que no le agrada a Dios. Y en muchas iglesias podridas se ve eso, hermanos. Tengan mucho cuidado con todo lo que hacen. Tengan mucho cuidado con despreciar a los hermanos en Cristo. Recuerden, debemos amarnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Mical? Mical nunca tuvo hijos. Hija, hasta el día de su muerte, hermanos. Y ese fue su castigo. El desprecio, hermanos, es un arma que muchas veces funciona contra el adversario, contra el enemigo, contra el diablo. Tal vez el diablo venga y te ponga tentaciones y te ofrezca muchas cosas, pero tú lo vas a despreciar porque amas a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tú lo vas a despreciar, pero a pesar de eso, el desprecio, hermanos, no es un arma de luz, sino un arma de tinieblas. Como cristianos la utilizamos para despreciar al enemigo, para despreciar todos esos pecados y tentaciones que Él nos ofrece, hermanos. Mi consejo, amado hermano, no sean partes de ello. No hagan el desprecio, hermanos. Si eres despreciado por alguien, no se olviden de poner en práctica los primeros 3 puntos que les acabo de dar, hermanos. No acepten el intercambio. No permitas que el desprecio te apague. Y recuerda que Dios mira a los humildes, hermano. Estén firmes, como lo fue el rey David. Estén firmes, como David. Sean apasionados de Dios. Y los desprecios del mundo no les van a hacer daño. Que Dios los bendiga, hermanos.